Lo que nosotros vamos a describir ahora tiene por finalidad abordar dos conceptos. Uno de ellos corresponde a la descripción del cartílago articular, cómo se dispone de manera específica en esta zona el cartílago hialino, y segundo, describir las características de la articulación sinovial. Así es que vamos a estar hablando de ello en este rato, ¿ya? Nuevamente, entonces, seleccione la vista del hablante para que puedan ver bien. Nosotros vamos a reconocer que la superficie de todo hueso que está expuesto en una articulación de este tipo se encuentra cubierta con una delgada capa de cartílago. Nosotros encontramos el cartílago en ambas superficies que se van a encontrar, es decir, tanto en un extremo de una de las epífisis como en el otro extremo del otro hueso contiguo. Entonces, ambas superficies son las que de algún modo entre comillas, se encuentran o se ponen a prueba justamente para resistir estas fuerzas compresivas que al final la articulación va a ser sometida. Nosotros ya tenemos aquí ilustrados aspectos generales de lo que corresponde el tejido óseo maduro, pero nos centraremos ahora a lo que corresponde esta parte del tejido cartilaginoso articular. El cartílago articular, ustedes van a encontrar que se presenta como un tipo de cartílago hialino, ¿ya? Y es importante considerar que la asociación que se da al cartílago hialino es principalmente por su composición fibrilar. Colágeno tipo 2 altamente hidratado, y eso es básicamente lo que es clasificado como cartílago hialino. Sin embargo, hay ciertas particularidades que conviene tener presente porque las células tienen una disposición distinta y por otro lado carece de pericondrio. Entonces, al carecer de pericondrio, las necesidades de nutrición y de trabajo en función de lo que significa el aporte de las condiciones para que pueda desarrollar su metabolismo va por otro lado. Entonces, esa es, digamos, una cosa que tenemos que empezar a visibilizar. Entonces, en cuanto a las características que tiene este cartílago, nosotros vamos a tomar como referencia este esquema de acá, ¿ya? Este, digamos, va a corresponder a una sección del cartílago articular y es el que vamos a ocupar como referencia para iniciar nuestra descripción. El cartílago articular presenta cuatro zonas, ¿ya? Estas cuatro zonas las vamos a encontrar desde la profundidad a la superficie en una zona llamada zona calcificada, ¿ya? Entonces, que corresponde a este límite, justo donde está ocurriendo la transición directa entre lo que es el cartílago y el tejido óseo compacto del hueso maduro, que se llama zona calcificada. Después vamos a encontrar una zona que se llama zona profunda o zona radial. El concepto de radial se debe principalmente a la disposición que van tomando las células en el espesor de esta parte. Una zona más desarrollada que corresponde a la llamada zona intermedia. Y por último, una zona llamada superficial. Entonces nosotros vamos a tener estas cuatro zonas que se van a que se van a exponer desde la profundidad hacia la superficie con estas cuatro nombres: zona calcificada, zona profunda o radial, zona intermedia y zona superficial. Eh, la zona calcificada solamente la vamos a destacar de esta forma, en realidad, porque lo que está ocurriendo es un cambio principalmente en las propiedades de mineralización de la matriz extracelular. Entonces, ahí obviamente va a implicar que hay calcificación en ella y es lo que determina la denominación de esta zona. La zona radial, por otro lado, eh, vamos a encontrar que es una zona bastante celular, pero vamos a darnos cuenta de que la disposición de los condrocitos en esta zona suelen disponerse como si fuesen estructuras alineadas. Y esto mismo es lo que le confiere el nombre de zona radial también, ¿ya? Ahí me quedó medio irregular. Em, entonces vamos a estar viendo condrocitos, también obviamente grupos isógenos y todo lo que corresponde a la estructura que hemos estado conversando, pero con una disposición más bien en hileras
y que por eso también a esta zona, llamada zona profunda, también se le llama zona radial, ¿ya? Entonces, esto para que lo vayamos visibilizando y que los cortes histológicos se ve con bastante claridad. Entonces, este sería para describir esta segunda zona. La primera, la zona calcificada, y la segunda, la zona radial o zona profunda. Esta zona profunda volumétricamente equivale a cerca del 30% del espesor de la zona que nosotros estamos caracterizando del cartílago articular. Entonces, esta es la zona profunda o zona radial, donde, tal cual como estamos tratando de caracterizar, tiene esta disposición, la matriz, la disposición de las células dentro de esta matriz hidratada. Recuerden que todos estos tienen su eh, condroplasto, ¿cierto? Tienen toda esta estructura que nosotros ya habíamos definido anteriormente, ¿cierto? Con los espacios que le corresponden, ¿ya? Entonces ahí lo estamos dibujando solamente para que lo tengamos presente. La, la segunda parte, que es la más extensa, corresponde a la zona intermedia. Y esta zona intermedia explica entre el 40 y el 60% del volumen de toda esta zona. Acá nosotros vamos a encontrar a los condrocitos dispuestos más como lo describimos en la primera parte de la sesión, donde vamos a ver condrocitos dispuestos de manera aislada, hay un núcleo, en grupos isógenos, pero donde la sustancia fundamental va a ser lo más característico, es decir, toda esta estructura rica en colágeno tipo 2, altamente hidratada. Entonces, esto se le llama zona intermedia y es lo que nosotros encontramos en esta zona. Así que estamos dibujando los condrocitos. Ojo que dibujar en una pantalla requiere su entrenamiento, y pese a que uno lleva ya tiempo haciendo esta rutina de dibujar, nos falta que cuando quiero hacer un círculo me quede así, ¿no? Y cuando les pido que dibujen, muchos dibujan todos así, ¿no? Y en realidad, volvamos a conceptualizar que estamos hablando de un esquema, y por otro lado son células. No hay ninguna célula que sea así. Así que para que ustedes lo hagan bien y perdonen también lo que pueden ser estos defectos de producto de las limitaciones. Entonces, aquí tenemos la capa de cartílago que corresponde a la zona intermedia de este cartílago articular. Como ven, básicamente hay un cambio en la disposición de la estructura cartilaginosa en cuanto a lo que veíamos en la zona más profunda, la disposición toma un aspecto más similar a lo que nosotros describimos regularmente en el cartílago hialino. La zona superficial, vamos a ver que los condrocitos acá se vuelven más ahusados en su forma y empiezan a disponerse ya de manera más plana, dado a que es una superficie que va a encontrarse con una disposición más dispuesta a resistir el choque, ¿cierto? Entonces, esta zona superficial se caracteriza principalmente porque el condrocito deja de tener esta forma redondeada y pasa a tener una forma más alargada, más aplanada. Producto también de que vamos a encontrar estructuras fibrilares más superficiales y que em, van a permitir que esto después pueda cumplir con su función de resistencia ante las cargas compresivas. Entonces, esta zona superficial equivale cerca del 10 al 20%. Vamos a borrar ese 4 que quedó medio feo. Ahí quedó más bonito. Y
Entonces va a tener esta extensión que va a equivaler cerca del 10 al 20% de lo que corresponde al volumen del cartílago articular y en la que se va a encontrar en directa relación con la superficie del espacio articular puramente tal. Esto que nosotros estamos viendo acá es lo que tenemos que ir interpretando, qué es lo que está ocurriendo también en toda la superficie del tejido cartilaginoso articular. Vamos a suponer que alcanzó a estar allá. Y ese, digamos, lo que deberíamos ser capaces de extrapolar, ¿ya? Dicho de otra forma, esto debería ser algo por ahí. Tenemos que llevarlo a esa estructura que está ocurriendo en ese espacio, ¿ya? Esto es lo que caracteriza regularmente el cartílago articular y son las zonas con las cuales se visibilizan las formas en las cuales podemos entender este tipo de particular de cartílago hialino. Sigue siendo un cartílago hialino, pero visibilizar esta zona nos permite también entender el porqué de sus funciones. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Ya. Profe, Eh, ¿podría ¿Sí? repetir los porcentajes más o menos? Ya, la zona calcificada es solo una línea por si acaso, es una línea de transición entre lo que es el cartílago y el tejido óseo maduro. La zona profunda se compone, explica, implica en realidad el 30% del volumen, mientras que la zona intermedia, la zona 3, justifica entre el 40 y el 60% del volumen del tejido cartilaginoso articular o cartílago articular. La zona superficial implica entre el 10 y el 20%, ¿ya? Con las características que hemos estado señalando. Entonces, en esta situación, y ahora que vamos a hacer una diagramación más rápida de esto mismo, nos vamos a dar cuenta que en esa zona a la zona calcificada, rápidamente vamos a encontrar la disposición de la zona radial, ¿cierto? Que es más celular, con esta disposición como en columnas. Después la zona intermedia y después la zona superficial. Señalábamos que esta estructura de cartílago articular carece del pericondrio. Entonces, el aporte de la nutrición la va a recibir principalmente de materiales que se encuentran por su superficie. Esto lo va a encontrar principalmente de lo que vamos a entender como el líquido sinovial, y también va a haber un aporte nutricional desde lo que pueden ser los mismos componentes vasculares presentes en el tejido óseo. Se recordarán que en el espesor óseo nosotros tenemos numerosos capilares producto de lo que es la organización ostional. Entonces ahí también va a existir la posibilidad de que este cartílago articular pueda nutrirse, ¿ya? Así que vamos a dibujar una ostión ahí solamente para recordar el concepto en el que estamos centrados de escribir. Entonces si tenemos la ostiona, entonces la ostiona, recuerden que se organiza en torno a vasos sanguíneos y por ende desde ahí también va a haber hasta cierto punto algún tipo de aporte nutricional para que este cartílago pueda mantenerse ahí metabólicamente funcional. El otro componente que habíamos señalado correspondía al líquido sinovial. Y el líquido sinovial lo vamos a caracterizar con este tono, ¿ya? Entonces el líquido sinovial lo encontramos dispuesto aquí en el espesor, perdón, en el espacio que están dejando ambas superficies, pero este líquido no se encuentra, por si acaso, ahí entre medio sin ninguna organización, sino que hay una estructura que la contiene, que corresponde a la cápsula puramente tal. Entonces, este líquido sinovial se encuentra protegido o encapsulado, valga la redundancia,
por lo que nosotros reconocemos la presencia de la estructura de la cápsula articular. La cápsula articular tiene dos capas. Una capa externa, que es la que yo estoy dibujando en este momento acá, rica en colágeno tipo 1, que corresponde principalmente a tejido conectivo denso, y al ser tejido conectivo denso, ya sabemos qué células vamos a encontrar. Y la célula que compone este tejido conectivo denso va a corresponder al fibroblasto, que lo vamos a encontrar ahí, como siempre, un poquito aplanada, aspecto de estrella. No me quedó muy aplanado ese, pero aquí vamos a dibujar otro más aplanado. Ahí. Que es lo que nosotros vamos a encontrar en el espesor de la composición de esta cápsula articular. Recuerden que la cápsula es tejido conectivo denso irregular, y que al ser tejido conectivo denso, nosotros vamos a encontrar entonces numerosas fibras colágenas, ahí de tipo 1, principalmente colágeno tipo 1, que van a estar rodeando y envolviendo toda esta articulación. Esto es básicamente lo que nosotros vamos a estar observando. Esta misma cápsula, como le decíamos, tiene dos partes. La estructura fibrosa probablemente tal, y una estructura más, una capa interna que va a estar compuesta por lo que se llama la membrana sinovial. La membrana sinovial es una estructura festoneada que corresponde a tejido conectivo y que se va a encontrar en el interior, en la cara interna de esta cápsula. Y esta, mm, em, esta capa interna, esta membrana sinovial, es la responsable de la producción del líquido sinovial. ¿Ya? Esta capa sinovial tiene dos tipos celulares que la componen. Una de ellas va a corresponder a macrófagos que se van a encontrar en la profundidad de esta estructura. Recuerden que los macrófagos siempre están presentes en el tejido conectivo. Un macrófago es por definición como una célula redonda de núcleo arriñonado. Entonces, una zona rica en células en macrófagos. Y el otro tipo celular corresponden a fibroblastos, que son los responsables de la producción del material que compone el líquido sinovial. El líquido sinovial está compuesto principalmente por ácido hialurónico y proteínas que van a ayudar a mantener la lubricación de la articulación. Entonces, bien podemos reconocer que la membrana sinovial corresponde a tejido conectivo. Y esta membrana sinovial entonces es la responsable de generar este material que se va a encontrar entre ambas superficies de cartílago, y responsable entonces de generar esta matriz proteica que se va a hidratar notablemente, que va a conformar el líquido sinovial, y que por ello entonces va a permitir de algún modo no solamente asegurar la nutrición del cartílago, sino crear una condición para que ocurra una perfecta lubricación y también amortiguación entre las superficies articulares que se están encontrando. Es decir, entre lo que bien podríamos visibilizar, el encuentro entre una superficie articular y otra superficie articular, hay un líquido sinovial que va
a ayudar a que esta articulación se pueda desarrollar sin roce, sin desgaste entre lo que podría significar en condiciones de normalidad las superficies de dos huesos que se están encontrando, y entendiendo nuevamente que estamos hablando nuevamente de un componente líquido con todas las capacidades que el doctor Moreno nos describió cuando nos daba estos ejemplos de las bombas hidráulicas. El líquido sinovial es, como les decía, el compuesto que va a permitir también contribuir con la capacidad de resistencia ante las cargas compresivas que pueden estar sometidas, y también va a ser responsable de contribuir con los elementos nutricionales que puedan requerir el cartílago. Por otro lado, los macrófagos que están aquí presentes, estos cada cierto tiempo van a darse vuelta en estos espacios justamente para recoger elementos de desecho que pueden estar ocurriendo y eventualmente ser parte de las acciones defensivas. Nosotros destacamos con la sección del día de ayer que al carecer el cartílago de elementos de irrigación, no tiene capacidad, entre comillas, de generar las respuestas defensivas que vienen asociadas a la inflamación. La inflamación parte por un fenómeno vascular y por ende la inflamación, para que ocurra, que es el punto inicial donde se desencadena la respuesta defensiva por el sistema inmunológico, eso no ocurre en ello. Entonces, de algún modo, para compensarlo, esta estructura presenta estos macrófagos que de algún modo van a ir a cumplir cuando sean requeridos con ciertas funciones de limpieza principalmente y eventualmente defensiva. Así es que esto para destacar lo de la articulación sinovial. Ricardo, ¿algo que quisieras comentar? Sí, solamente indicar de que las superficies articulares muchas veces no calzan de forma, no calzan con la forma de una con otra, ¿ya? Y como necesitan movimiento, muchas veces hay cojinetes adaptativos entre medio de las superficies articulares, que son los discos articulares, en el caso de la articulación temporomandibular, o meniscos. Seguramente han escuchado la palabra menisco, ¿ya? Que es precisamente un disco de fibrocartílago muchas veces que hace una adaptación, ¿no es cierto?, entre una superficie articular y otra. Muchas veces nos encontramos con que algunas articulaciones son convexas, incluso biconvexas, o sea, tanto biconvexas en uno de los huesos como en el otro de los huesos, ¿ya? Y resulta que esos cojinetes, meniscos, ¿ya? Ayudan a adaptar la superficie articular 1 con la superficie articular 2 y con eso evitar el desplazamiento exagerado, etc. Otra de las cosas que ustedes tienen que ir siguiendo más o menos la idea de lo que ya ha planteado el doctor es que las cápsulas articulares están rodeando completamente la articulación por fuera. Por lo tanto, esa articulación por fuera obviamente limita y contiene los elementos de la articulación, ¿ya? Contiene la estructura, permite el libre movimiento. Las articulaciones sinoviales son libremente móviles. Entonces permiten grandes rangos de movimiento indoloro, por supuesto, no hay terminales nerviosas asociadas, y también sin generar problemas vasculares severos, etcétera. De hecho, tal como lo muestra ahí el doctor, la articulación se puede mover rotando, ¿no es cierto?, girando y además comprimiendo, ¿ya? Recuerden que este es un líquido, entonces tiene que, obviamente, la estructura que contiene todo esto tiene que ser fuerte, porque si no, eso generaría destrucción de los elementos tisulares. Y esos elementos tisulares se continúan con los periosteos de los huesos, ¿ya? Y con los ligamentos e inserciones musculares. Entonces, cuando en anatomía ustedes vean toda esta asociación de estructura, en el fondo tienen que entender que eso que se está explicando en lo macro se corresponde en lo micro, ¿ya? Muy bien. Gracias, Ricardo. Acá un concepto que también está quedando pendiente por transmitir era lo que habíamos señalado hace un ratito también por el fibrocartílago presente en la zona de transición. Recuerden que acá estamos de algún modo reconociendo las particularidades de estas fibras colágenas que estamos acá, fibras colágenas tipo 1 presentes acá,
¿cierto? Que es componente de la cápsula articular. Y por otro lado, una zona donde está ocurriendo la transición de este cartílago articular hacia la zona donde se va a encontrar con fibras de colágeno tipo 1. Entonces es acá, justamente en esta zona, donde encontramos esta disposición, vamos a dibujarlo acá en azul, de transición de lo que corresponde el cartílago que hace el fibrocartílago en sí. Entonces el fibrocartílago vamos a encontrar que está justo en los puntos límites donde está ocurriendo esta transición de los cambios, diferentes tipos de tejido que nosotros vamos a estar viendo. Entonces esto lo vemos generalmente en esta zona de acá, el fibrocartílago. En lo puntual de estas zonas que estamos viendo acá. Lo otro que siempre es interesante es que esto, todo lo que estamos viendo nosotros y conversando en este rato, tenemos que enlazarlo con los conceptos que hemos estado ya transmitiendo. Si nosotros sabemos que esto es colágeno tipo 1 y que la cápsula articular está dado por colágeno tipo 1, sabemos que este colágeno nuevamente se va a continuar con la superficie del tejido óseo. ¿Y con qué se va a encontrar este colágeno tipo 1? Con la capa fibrosa del periósteo, el periósteo fibroso. Entonces vemos que hay una continuidad, una lógica y una armonía entre lo que significa el tránsito de un elemento estructural a otro elemento estructural. Usted tiene que ponerse en el lugar del tejido, que el tejido no le importa que le llamen periósteo o que le llamen cápsula. Él tiene una organización en base a tejido conectivo, en base a una eh, estructura y una disposición, principalmente en este caso dado por el colágeno tipo 1. Entonces, por un momento vamos a tener colágeno tipo 1 mineralizado en el hueso maduro, después vamos a tener la capa celular y una capa fibrosa que es colágeno tipo 1 y que, como vamos a ver, se va a continuar después con lo que es la misma organización del colágeno tipo 1 presente en la cápsula articular. Y esto mismo después lo que más adelante vamos a encontrar presente en los ligamentos que van a llegar a este punto, ligamentos que lo vamos a dibujar ahí. Eventualmente vamos a encontrar también puntos de inserción musculares que van a estar dados por tendones que se van a fusionar o a llegar a esta zona donde vamos a encontrar cómo fibras musculares van a llegar a anclarse a estos elementos, a estos apófisis, a estas protuberancias óseas, a estas líneas óseas que pueden encontrarse, pero que nuevamente estos puntos de inserción que estamos recreando nosotros en este tendón, también van a corresponder a colágeno tipo 1, que obviamente después van a verse reflejados en lo que es el paquete muscular que más adelante vamos a aprender y vamos a reconocer también. Pero todo esto está enlazado, todo esto está muy bien construido y nuevamente rescatar lo que implica los conceptos de un cuidado de estos elementos. Ayer comentábamos también, es cierto que los deportes de alto rendimiento llevan al cuerpo a condiciones límites, donde todos estos elementos articulares o estructurales pueden pasarlo bastante mal al momento, al estar sometido por tanto tiempo a alto estrés y a alta carga. Entonces es habitual escuchar testimonios de deportistas, de grandes deportistas, que cuando se jubilan, entiéndase a los 30 y tantos años, ya están jubilados de su actividad deportiva, padecen muchos problemas articulares dado esta condición de sobreexigencia. Sobreexigencia que lleva a la rotura ligamentaria, daño articular, a veces daños también incluso a la superficie del cartílago. Entonces, es interesante empezar a visibilizar lo que implican la organización de estos tejidos, importante visibilizar la disposición que empiezan a tener cada uno de ellos y también empezar a hacer este ejercicio interpretativo de lo que puede estar ocurriendo en ciertas condiciones patológicas como pueden verse afectados o ya sea por enfermedades o por alto estrés. Ricardo, ¿algo que comentar? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Mira, Sí. dentro del tema de las articulaciones, recuerden que hay articulaciones del cuerpo que resisten fuerzas compresivas bastante grandes, por ejemplo las rodillas, ¿ya? De hecho, si ustedes miran a sus abuelitos, a sus personas conocidas mayores, seguramente muchos se quejan de las rodillas o lo han tenido que operar de las rodillas o problemas con las rodillas. ¿Por qué? Porque
prácticamente las rodillas es una articulación, ¿ya? Que además son biconvexas, perdón, y que tiene estos meniscos y resulta que en muy poca superficie tienen que resistir el peso de todo el cuerpo, prácticamente, de todo el cuerpo que está de la rodilla para arriba. Entonces, imagínense la presión. Entonces, si la gente está mucho tiempo de pie y no tiene movimiento, lo importante para las articulaciones, recuerden, para la nutrición de la articulación y para que las articulaciones funcionen bien, es el movimiento. El movimiento de las articulaciones sinoviales es sumamente importante. Hay otros huesos que están como colgando, por ejemplo, los brazos están colgando, la mandíbula está colgando, etcétera. Pero también necesita de ciertos movimientos porque en el fondo eso puede también generar algunas complicaciones y de hecho no son infrecuentes las lesiones de los hombros o problemas articulares, ¿ya? Debido a la falta de dientes o problemas con la dentadura, ¿ya? Otra cosa que se quería plantear es que se nos estaba pasando, probablemente no me acuerdo si lo nombramos ayer, era que sobre todo los huesos jóvenes, los huesos de las personas jóvenes, cuando están en crecimiento, hay un disco articular que está entre la epífisis y la diáfisis, o sea, entre la zona de la parte externa de los huesos largos, ¿ya? Y el canal medular y todo el cuento de la parte extrema del hueso largo, por donde crecen los huesos, ¿ya? Los huesos, recuerden que busquen ahí información, tienen crecimiento de dos tipos, cartilaginoso, ¿ya? Intracartilaginoso y de tipo membranoso, ¿ya? Y los huesos largos, en especial los que nos hacen crecer, ¿ya? Y nos aumentan en tamaño, está dado precisamente por ese cartílago que queda entre las epífisis y las diáfisis de los huesos largos. ¿Ya? Si lo han visto en anatomía es para que lo recuerden. Después eso, cuando uno ya terminó de crecer, o sea, uno ya no crece más en base a ese tipo de crecimiento cartilaginoso, esas epífisis y diáfisis se cierran, se junta el tejido óseo de uno con el otro y deja de crecer el hueso, ¿ya? Por eso es cuando uno le toman, por ejemplo, quieren saber si uno va a seguir creciendo, ¿ya? Le toman una radiografía de la mano y ven si todavía está la placa de tipo cartilaginosa, ¿no es cierto? Porque se ve un pequeño espacio en el huesito, ¿ya? Que eso implica que todavía tiene capacidad de crecimiento. Hay una enfermedad que se llama displasia condroectodérmica, que es la típica de los enanitos, esos enanitos cabezones con cuerpo grande, pero con brazos y piernas pequeñas, ya dedos gordos, ¿no es cierto? Pero manos chicas, porque resulta que sus huesos largos no crecen porque esas placas epifisiarias, que se llaman placa epificiaria, que es la del cartílago, se cerró tempranamente y no siguió creciendo. Entonces le quedaron los huesos largos, le quedaron cortos en realidad. Y por eso que no crecen más. Pero la cabeza sigue creciendo porque tiene un crecimiento diferente al crecimiento del hueso largo, ¿ya? El tórax le crece, ¿ya? Porque tiene un crecimiento diferente, pero por ejemplo las clavículas, los brazos, las piernas, etcétera, tienen crecimiento en base a esas placas epifisiarias y entonces eso genera grandes trastornos, ¿no es cierto?, en el crecimiento general del cuerpo, ¿ya? Es para que lo busquen ahí como información adicional. Bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Yo, profe, ¿Sí? ¿qué era la parte morada de la imagen? Es el espacio que se encuentra entre ambas superficies articulares, ¿ya? Aquí tenemos Un espacio, no es como un líquido. No, pero espérese. Ah, ya, está bien. Estoy describiendo el espacio primero, ¿ya? Porque tenemos una superficie articular dado por un hueso 1 y una superficie articular dado por un hueso 2. Hueso 1, hueso 2. Entonces, ese espacio, anatómicamente hablando, porque eso va a ser así considerado, se encuentra ocupado por este líquido, ¿ya? Y ese líquido es lo que se llama líquido sinovial. El líquido sinovial es, valga la redundancia, el líquido que va a cumplir con la propiedad de resistir las fuerzas compresivas cada vez que la articulación sea requerida. Pero este es el líquido sinovial. Y el líquido sinovial es producido por la membrana sinovial que está aquí en verde y es lo que estuvimos señalando y describiendo en este rato
con sus aspectos histológicos, morfológicos y funcionales. Entonces, lo que ves en morado corresponde al líquido sinovial, producido por la membrana sinovial propiamente tal. Y ahí lo que nutre el cartílago es el mismo líquido. El líquido, mismo líquido sinovial, va a Ya, cumplir con eso las era. funciones de permitir el soporte compresivo y cumplir con las funciones de soporte nutricional al cartílago de esta zona. Ya, Sí, muchas gracias, profe. sí, ¿puedes dejar el dibujo? Es que lo tengo en Sí, vista del hablante. Lo que pasa es vista del que, hablante. ya ahí. Sí, lo que tenemos que entender que el líquido sinovial tiene varias funciones, dentro de ellas obviamente lubricar la articulación, ¿ya? También. Está compuesto en gran parte por ácido hialurónico, ¿ya? Mucha agua. Eh, el ácido hialurónico es un tipo de glicosaminoglicano. ¿Se acuerdan que hablamos de los Sí, glicosaminoglicanos que eran parte de los de la matriz amorfa? Pero este es sí, básicamente líquido, ya no tenemos, o sea, es un líquido bastante viscoso, la verdad de las cosas, y permite bastante bien la nutrición celular, ¿ya? Entonces, pero la nutrición del cartílago también proviene del hueso, o sea, nosotros vamos a sí. tener, porque el hueso obviamente tiene vasos sanguíneos y Vasos el hueso va a sanguíneos. tener, ¿cómo se llama? Nutrición, por lo tanto, también viene la nutrición a partir desde los vasos sanguíneos que hay en el hueso. Entonces tenemos que pensar que este sándwich, ¿ya? De articulación, en el fondo tiene estas características. Eh, Todos hemos visto a lo mejor, sobre todo los que no son veganos, se han comido alguna vez un tuto de pollo, ¿ya? Y ahí ven perfectamente cómo es la articulación y se fijan cómo esa sustancia blanquecina es el cartílago hialino, ¿ya? Hialino porque no tiende a no teñirse con las tinciones tradicionales de hematoxilina eosina, ¿ya? Eh, y es medio translúcido, medio blanquecino translúcido. Queda blanco porque cuando lo cuecen, ¿ya? Mm. Pero cuando está así en vivo tiende a ser medio translúcido. Y el líquido sinovial obviamente lubrica las superficies articulares y permite la nutrición de estas células y permite el movimiento indoloro de las articulaciones, ¿ya? Todas las articulaciones sinoviales, ¿ya? Donde hay líquido sinovial tienden a tener movimiento libre de dolor y de molestia, porque tampoco tenemos terminales nerviosas directamente, ¿ya? Sobre todo de dolor en el cartílago. Imagínense que tuviéramos terminales nerviosas de dolor en el cartílago. Cada vez que damos un paso nos dolerían las articulaciones, ¿ya? O cada vez que movemos las articulaciones nos dolerían, y eso no ocurre. Obviamente ocurre cuando uno está más viejito y eso se ha fibrosado, incluso ya se han denudado las superficies articulares de este cartílago e incluso ya está prácticamente chocando hueso contra hueso. Y ahí sí que tenemos algunas terminales nerviosas y obviamente que genera inflamación en las cápsulas, que en el fondo eso es lo que genera los dolores. Pero piensen eso, que las articulaciones sinoviales se pueden mover libremente en ausencia de dolor, en ausencia de molestia, ¿ya? Y que permiten este rango amplio de movimiento. Eso es un concepto que tiene que quedarles más o menos Así claro, es. ¿ya? Hay otro tipo de articulaciones que ustedes lo van a ver también en anatomía, ¿ya? En Ahí lo estamos anatomía, articulando. exactamente, se mueven, ¿ya? Un hueso contra otro. Incluso hay algunos cojinetes que se llaman meniscos, ¿ya? Mm. En el caso de la articulación temporomandibular se llama disco articular, ¿ya? Que tiene características fibrosas y en algunas partes de fibrocartílago, que permiten adaptar la superficie, porque muchas veces tenemos superficies que son convexas por un lado y convexas por otro, entonces no, 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 no calzan. Entonces tienen que haber unos cojinetes que se llaman meniscos, que pueden estar en el medio, ¿ya? Que tienden a compensar esas diferencias entre una articulación y otra. Y eso es lo que pasa, como les digo, en la articulación temporomandibular. Sí, mira, Ricardo, si nosotros revisamos con este ejercicio que estamos nosotros haciendo acá, nos damos cuenta que el hueso es rígido, el cartílago es rígido, pero ¿qué es lo que tiene que ser suficientemente elástico para resistir esto? La cápsula. La La cápsula, el cápsula ligamento, y todo el el elemento. líquido Entonces,
y el líquido que va a estar ahí. De hecho, ante fuerzas compresivas va a estar ocurriendo esto, ¿ah? Y Exacto. justamente el que va a estar soportando va a ser el líquido, el cartílago, y por eso las propiedades alta en hidratación, y como bien describía Ricardo, el componente de ácido hialurónico. Recuerden que no es que haya una llave con agua, son proteínas que absorben agua, y eso, digamos, lo que empieza a ocurrir. Entonces vemos estas dos estructuras que son, digamos que rígidas o semirrígidas, y el que soporta la tensión va a ser el ligamento, la cápsula, con el colágeno tipo 1 no mineralizado, y todos estos elementos que van a estar permitiendo que esto funcione en buenas condiciones o en condiciones de salud. Eso. Y de hecho, para que se mantengan las condiciones de salud, las articulaciones tienen que moverse, ¿ya? Porque si ustedes, tal como hizo el doctor Fuentes, hazlo hacia arriba, así como tratando de señalar de que se va perdiendo el espacio, al irse perdiendo el espacio, el líquido indudablemente, como es incompresible, se desplaza, ¿se desplaza hacia dónde? Hacia la cápsula, y la cápsula se engloba. Entonces, si se mantiene la compresión en forma muy mantenida por mucho tiempo, se produce lo que se denomina una suerte de instilación de líquido. Los líquidos se empiezan como a perder hacia los lados, y las células se quedan sin nutrición, ¿ya? Entonces, por eso se pueden perder la célula de los cartílagos. Y eso es importantísimo, ¿ya? Y uno de los signos de envejecimiento. ¿Y por qué? La sobrecarga sobre las articulaciones puede generar envejecimiento celular y muerte celular incluso, ¿ya? Y con deterioro de los cartílagos. Entonces, por eso es importante para la salud de las articulaciones moverlas, y eso incluye todas las articulaciones. Por eso uno tiene que moverse, mover el cuerpo, ¿ya? Para evitar que esas articulaciones se deterioren, Sí, y ¿ya? bueno, y también entender lo que pasa con los atletas de alto rendimiento, Claro, porque llevan al máximo a sobreexigir esto, y sobrecarga. por eso trabajan hasta los veintitantos, 30 años, después no pueden más porque la articulación realmente queda dañada muchas veces. Las Entonces, rodillas sobre todo. Por eh, eso, por ah, eso le digo, mm, piensen en los pies. mm, Los pies tenemos la cachada de huesitos, ¿ya? Entonces todos ellos articulados entre sí, entonces la fuerza se distribuye en un área mucho mayor. Pero en cambio las rodillas, el área es pequeña, y además son dos huesos que son convexos. Por lo tanto necesitan un cojinete en el medio que se llama menisco. Entonces, mm, ¿cuántas veces ustedes han escuchado que los futbolistas se tuvieron que operar de los meniscos? ¿Ya? Se tuvieron que operar del ligamento cruzado anterior y el ligamento interno y externo, etcétera. Ya los ligamentos también limitan los movimientos de las articulaciones, porque mm, imagínense que el jugador le pega un chute a una pelota, y no tuviéramos esos ligamentos, la pierna sale volando, ¿ya? Los ligamentos impiden que los huesos se muevan excesivamente, pero también esos ligamentos se terminan dañando, y al final pueden generar graves lesiones en las articulaciones, ¿ya? Tal como dice el doctor Fuente, los atletas, la gente que hace ejercicios de alto impacto, ¿ya? Por ejemplo, correr, uno tiene que usar, ojalá, zapatillas que sean para correr, porque en el fondo, si no, el impacto principalmente lo van a recibir las rodillas, ¿ya? Y ahí es por eso que hay que tener un poco cuidado con los deportes de impacto, porque terminan deteriorando las superficies articulares. Y eso ustedes tienen que hacer la asociación. Nosotros se lo pasamos en anatomía y se lo pasamos en fisiología, pero ustedes después tienen que empezar a hacer la asociación de decir, por eso esta cuestión. De claro. hecho, por ejemplo, ustedes saben que los atletas, ¿ya? Antes de una competición importante, se inyectan, ¿ya? A través de médicos especialistas en deporte, les inyectan ácido hialurónico en sus articulaciones, en especial en las rodillas, precisamente para que amortigüen un poco más el peso de su cuerpo, Claro. ¿ya? Una forma de D- doping Dado, fisiológico. sí, dado la comprensión que tenemos de esto, es que nos alejamos del deporte de alto rendimiento, y no somos, y creemos que son condiciones dañinas para la salud, pero igual conviene hacer esta reflexión, y ver estas cosas, y después es interesante escuchar las entrevistas de los deportistas retirados. Entonces, vean entrevistas de grandes futbolistas, cómo pasaron sus 40 y tantos años, sus 50 años, y se dan cuenta de que se quejan y el daño que están teniendo post un estrés que tuvieron por tanto Excesivo. tiempo durante su actividad física. Así que por eso caminamos harto. Hasta ahí Pero nomás. imagínense, por ejemplo, imagínense cuando uno tiene dientes,
al masticar su comida, ¿ya? Los dientes de alguna manera limitan el movimiento vertical de la articulación de la temporomandibular. Pero si les faltan las muelitas, ¿ya? Ustedes van a hacer fuerza con los dientes de adelante, pero también van a hacer fuerza con la articulación, ¿ya? Entonces, esa articulación se va a deteriorar mucho. Y es una de las cosas que usted tiene que empezar a comprender desde ya, ¿ya? Que va a tener una utilidad práctica en su ejercicio profesional. ¿Eh? Y aquí hay una pregunta que dicen, ¿todos esos productos que venden en farmacia de ácido hialurónico son recomendables? Las células son las que producen el ácido hialurónico. Para que sea efectivo tiene que ser inyectado. Tiene ¿ya? que ser, Va a tener y tú tienes que participación inducir a tus temporal. células sinoviales que producen ácido hialurónico, y tú comiéndotelo no vas a hacer nada. De hecho, entras y termina siendo todo digerido y procesado, y tú Claro, absorbes es los monómeros. el típico ejemplo de que cuando te dicen estas cápsulas de colágeno, es decir, colágeno se va a transformar en aminoácido en el sistema digestivo y lo voy a hacer bolsa y no se va a absorber como colágeno. No, po. ¿ya? Se va a Entonces, absorber distinto es que como sea aminoácido. inyectado, que es lo que es la terapia que más ha funcionado últimamente en cuanto a manejo estético. Que entonces son jeringas de ácido hialurónico y se inyecta ácido hialurónico. Entonces, eliminan las, entre comillas, buscan eliminar las arrugas, pero porque el ácido hialurónico sabemos que va a absorber agua. Entonces, y esa es la gracia por la cual se termina disimulando la parte de las arrugas propiamente tal. Entonces, Se te va la nuevamente, arruga porque te hincháis, en otras palabras. porque estás absorbiendo agua. Entonces, por eso es interesante retener estos conceptos y llevarlos a los momentos de la cotidianidad y de lo que se dice en el mundo farmacéutico, y lo vimos terapia estética, para que nosotros podamos hacer un razonamiento más crítico en función de lo que hay en el mundo y de lo que se dice masivamente. ¿Cuántos de ustedes han visto elementos estéticos que dicen esta crema tiene ácido hialurónico y células madre? Ese es lo más increíble, células madre. ¿Ya? O sea, ¿tú te creí sinceramente que si le colocaste células madre a un pote de crema, esas células van a estar vivas? ¿De partida células de qué? ¿De pollo? ¿De vaca? ¿De ser humano? ¿De qué? ¿Ya? Por último, ¿les llega sangre a esas células? Se acuérdense que las células necesitan nutrición, necesitan elementos, ¿ya? Elementos que le lleguen ya nutrientes, necesitan oxígeno, necesitan eliminar su CO2, necesitan eliminar los nutrientes, absorber nutrientes, eliminar desechos, ¿ya? Entonces eso no lo tienen, ¿ya? Lo único que vaya a lograr es células que están muertas y que están podridas, porque además vamos a ver si tienen un control bacteriano, si es que claro. hay, entonces no crean esas estupideces, porque si en el fondo ya son francamente estupideces, ¿ya? El problema es que la gente la compra y esta crema, ¿ya? Dicen, no, esta crema con ácido hialurónico y células madre te la venden 3 veces más cara y tú tontamente te la colocáis porque creéis que la cuestión es así, ¿ya? Chao. O sea, en el fondo, ustedes utilicen su cerebrito, o sea, piensen un poquitito y se van a dar cuenta que son ridículas, ¿cachai? Claro. Entonces, aquí no se justifica rayar el cuerno de un rinoceronte para absorber las proteínas que pueda transmitir. O sea, no tiene sentido, porque todo pasa por el proceso digestivo, y la digestión justamente consiste en desagregar para separarlo en monómeros que puedan ser absorbidos, pero no son esas proteínas. Claro. En cuanto a lo que implica aquí alguien pregunta... Sí. Lo que pasa es que tú acabas de hablar del rinoceronte, muelen cuerno de rinoceronte, ¿ya? Se lo llevan a los chinos, porque los chinos hacen una cuestión que es un elixir, ¿cómo se llama? Afrodisíaco. Para que tengan ¿me entendí? O sea, cortalá, ¿cachai? O sea, ¿y sabéis lo que contiene el cuerno del rinoceronte? Es queratina, o sea, son uñas, compadre. Son uñas, raspa las uñas mejor y te las aspiráis, no sé, una tontera. Sí, y lo otro, en cuanto a la recomendación, entonces, tomar harta agua, hidratación. Eso es lo que necesitan tus proteínas, eso es lo que necesitan tus células, una buena oxigenación, generar un ambiente para que tus células se desarrollen bien. Sé tú buen
sé tú un buen campo de cultivo para tus células para que trabajen bien. Pero si no la tratas bien, comes mal, duermes mal, te alimentas mal, fumas mucho, en realidad tu mismofagia te transformas en una incubadora que está ahí, tenés muy estresadas tus células, entonces te va a llenar de arrugas, se va a deteriorar tu organismo, entonces esos aspectos son los que uno tiene que ir cultivando y cuidando, ¿ya? Entonces, sé tú un buen medio de cultivo, para que sí, dulces tampoco. Entonces, esos aspectos uno tiene que ver. Claro, uno empieza a transar y todo ello, y pasa la Coca-Cola a uno, después un mil hojas, y después un pastelito, y uno empieza ahí a alterar la rutina. Harta agua, mucha hidratación para que tus células funcionen bien. Muchas de las indicaciones que yo le doy a los pacientes para resolver ciertos problemas, ya sea digestivos o para acelerar la recuperación, primero, mucha hidratación y agua. Digo, agua, no Coca-Cola, agua. Entonces, con ello tenemos que empezar a considerar lo que significa una dieta saludable para que así pueda, bueno, pay de limón de repente, pero ocasionalmente, ¿cierto? Em, Ahí uno tiene que ir ajustando las dosis respectivamente. Pero nuevamente, ¿se fijan cómo cambia la conversación cuando empezamos a retener ciertos conceptos? Cómo empezamos a ser críticos respecto a ciertos momentos de la industria farmacológica, cosmetológica principalmente, para poder tomar el juicio de si compro o no compro un producto, si adhiero o no, si es lógico, si es razonable o no. Entonces, esa es parte de la utilidad también que nos sirve ir manejando este tipo de conceptos e ir entendiéndolos también, porque estas cosas son básicas, son fundamentales. Em, ¿A cuántos y oye, a cuántos conejitos dejaron ciegos, weón, para saber de que el champú no te puede caer en el ojo? Mira la weá, ¿cachai? O sea, pero obvio, pues, si te va a doler, si es un detergente, pues, weón. Si en el mm, fondo, ya a la guagua no podéis tirarle porque ellos no saben reaccionar ante eso, pero uno de cabro chico aprende que tiene que cerrar los ojos cada vez que se echa mm, cuestiones en la cabeza, pues, ¿ya? Entonces no tenéis que estar buscando en la industria porque el efecto astringente de un detergente, o sea, el efecto desengrasante, va a alterar inmediatamente las lágrimas, ¿ya? Las lágrimas son grasosas, por si ustedes no se hayan dado cuenta, y son filantes, tienden a ser con hilos, mucha mucina, hilos. ¿ya? Que Mm. es lo mismo que tiene la saliva, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Bien, Eso. pues, más preguntas, jóvenes. Gracias, Ricardo.